Hay cosas que solo pasan en telenovelas y en la vida real también. Pregúntale a la niña que compartió el último pan con un mendigo que valía más que todo el edificio entero. Ella solo tenía eso, un pan seco con moho en los bordes, y aún así lo extendió con ambas manos temblorosas como quien ofrece un tesoro. Del otro lado, un viejo encorvado, sucio de pies a cabeza, tomó el pan con cuidado y lloró. Sí, lloró. Si eres de los que disfrutan una buena historia, ya deja tu me gusta y suscríbete. Si no, te vas a perder el resto de este relato, que mira, te va a hacer un nudo en la garganta. Ahora escucha con atención, porque lo que voy a contarte no es solo sobre un pan, es sobre elecciones, destino y la forma más extraña que encontró la vida para premiar a quien tiene corazón. La niña se llamaba Ana. Flaquita, de esas que el viento se lleva fácil. El pelo despeinado, el vestido con más remiendos que tela. Vivía en un barrio donde los perros ladraban flacos y los niños reían con hambre. No tenía padre ni madre, solo la abuela y el hambre. Ese pan era lo último que tenían. La abuela había dicho, guárdalo, hija, es lo que queda. Pero Ana, al ver al hombre acostado en la acera, con las manos moradas y la barba mugrienta, no lo pensó dos veces. Caminó hacia él y dijo, «Señor, ¿quiere un pedazo?». El hombre levantó los ojos, y por un instante ella sintió que había algo allí extraño. Un brillo en los ojos, una postura que no coincidía con la suciedad. Pero pronto pasó. La miseria disfraza bien. Él tomó el pan con delicadeza, como si tuviera miedo de romperlo. «Gracias, niña. No sabes lo que acabas de hacer». Ana sonrió tímidamente y volvió a casa. El estómago rugía. La abuela preguntó, «¿Diste el pan?». Ella sintió con la mirada. La abuela suspiró, tomó un poco de agua tibia con sal y dijo, «Bebe esto, que hoy es lo que tenemos». No sabían que ese gesto, tan pequeño, se volvería noticia, destaparía secretos y cambiaría el destino de toda una ciudad. Porque el hombre, ese mendigo, no era lo que parecía. Y lo que hizo después de eso, bueno, hay gente que hasta hoy no lo cree, pero yo lo vi, y si tienes coraje, te lo cuento. Solo te digo una cosa, hay gente que parece pobre, pero es rica de una manera que el dinero nunca alcanza. Y hay otros que son ricos de bolsillo, pero pobres de alma. Al día siguiente, el banco de la plaza amaneció vacío. El tal mendigo desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Ni rastro, ni huella, ni una miga de pan quedó. Y Ana, bueno, Ana siguió con su rutina de silencio y esperanza, sin saber que su vida ya había comenzado a cambiar. Esa mañana, algo extraño ocurrió. Cuando fue a buscar agua en el pozo de la villa, una mujer desconocida, toda arreglada, se acercó con una libretita en la mano y preguntó, «¿Eres tú, la niña que dio el pan?». Ana abrió mucho los ojos, desconfiada. «¿Qué pan?». «El de ayer, al hombre de la plaza». «Solo era un pan», respondió, avergonzada, como quien teme haber hecho algo mal. La mujer sonrió de una forma que daba miedo. Sí, pero era el pan correcto para la persona correcta. Y se fue. Ana volvió a casa con la cabeza hirviendo. Lo comentó con su abuela, que soltó uno de esos resoplidos que solo los viejos entienden. Uy, eso va a traer lío. Quien aparece preguntando por lo que ya pasó, viene trayendo lo que aún está por venir. Pero el lío no tardó mucho. Al final de la tarde, un coche negro, de esos que el vecindario nunca había visto, se detuvo justo en la entrada de la calle de tierra. El conductor bajó, de traje, con cara de quien no sabe lo que es el barro en los zapatos. «¿Aquí vive Ana?». La gente se reunió como hormigas en tarro de azúcar, curiosos por ver, listos para juzgar. Y el hombre dijo, «El señor Teodoro quiere hablar con ella». «¿Teodoro?».
El nombre cayó como piedra en pozo profundo, porque Teodoro era el nombre de uno de los hombres más ricos y misteriosos de la ciudad, de esos que nadie sabe si existen de verdad o son invento de políticos y vendedores de terrenos. La abuela de Ana se levantó de la silla con esfuerzo. ¿Qué historia es esta? Y el conductor, él pidió agradecer e invitar a la niña a su casa. Dijo que tiene algo que entregarle. Ana se geló. El corazón le latía como un tambor de escuela de zampa. Pero ¿por qué? El hombre la miró con seriedad. Porque ayer hizo lo que casi nadie hace en este mundo. Dio sin esperar recibir. Nadie entendía nada, ni la abuela, ni los vecinos, ni Ana. Pero allí comenzó lo extraño. Porque si Teodoro era realmente quien decían, ¿qué hacía escondiendo en una plaza vestido de mendigo comiendo pan viejo? O peor, ¿era él de verdad? Y si lo era, ¿qué quería con una niña de 11 años, flaca, pobre, invisible? Sí, hay historias que empiezan con un pan y terminan con un testamento. Pero calma que aún no llegamos a la parte más extraña. La abuela no lo permitió. Fue directa y tajante, con la firmeza de quien ya ha vivido demasiado como para caer en palabras bonitas. Ana no va a ningún lado. Podrá ser rey, millonario o santo, pero mi nieta no sale de aquí sin que yo sepa dónde pisa. El conductor se rascó la nuca incómodo, sacó un sobre del saco y lo extendió a la señora. Aquí están las instrucciones y el pasaje de ida. Un coche vendrá a buscarlas mañana a las 7. 7 de la mañana, con una carta en la mano y un miedo en el pecho. La abuela cerró la puerta esa noche como quien cierra el mundo afuera. Se sentó en la cama, encendió una vela, porque ya hacía 2 días que les habían cortado la luz, y se quedó mirando a Ana dormir, envuelta en una sábana fina, con los pies descubiertos. «¿Qué es lo que quieren con esta niña, Dios mío?», murmuró en voz baja. La carta no estaba firmada por Teodoro, pero tenía un escudo elegante sellado con cera roja. Dentro, solo una frase. A veces, la bondad cambia destinos. Mañana, ven a recoger lo que sembraste. Y el nombre de la calle. Alameda de las Magnolias, sin número. Solo eso. El problema es que esa dirección ya no existía. Al menos no para quienes vivían ahí en la villa. La tal Alameda de las Magnolias había sido condenada y cerrada por el ayuntamiento años atrás, tras un derrumbe. Decían que estaba embrujada, que nadie vivía ahí desde que una mujer rica desapareció sin dejar rastro. Y que el propio Teodoro, si es que era él, había comprado esa parte de la ciudad y desapareció con ella. Esa noche, la villa no durmió y la abuela menos aún, porque vio un dilema. Rechazar podía ser peligroso, pero aceptar podía serlo aún más. «Abuela», susurró Ana en la oscuridad, «¿y si él es un ángel?». La anciana no respondió. Solo apretó la mano de su nieta y dijo, «Que lo sea, pero la abuela va con ella». Y fue. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, un coche negro brilló en la entrada de la villa. Era igual al de antes. Y esta vez no preguntaron. Solo abrieron la puerta. Ana entró. La abuela entró. Y toda la villa observó en silencio cómo la niña desaparecía dentro de aquel coche como quien entra en otro mundo. Pero lo que nadie esperaba era que el conductor fuera alguien que estaba muerto. O, mejor dicho, alguien que decían que estaba muerto. El hombre que conducía era hermano de Teodoro. Y ese nombre era maldito en esa ciudad. La abuela de Ana reconoció al hombre en cuanto abrió la puerta del coche para que subieran. «¿Marcelo?», preguntó con la voz entrecortada. El hombre dudó, pero no respondió. Solo sonrió con los ojos e hizo un gesto respetuoso con la cabeza. Vestía traje, pero el rostro era el mismo de hace 20 años. Solo que más seco, más sombrío. El mismo rostro que ella había visto en una antigua noticia, bajo el título «Heredero desaparecido, sospechoso de fraude, desapareció sin dejar rastro. Marcelo Brandado, hermano menor de Teodoro».
hijo de un imperio financiero y de una familia deshecha por tragedias y codicia. La abuela se heló por dentro. Se sentó en el asiento trasero con Ana en el regazo como si quisiera protegerla de algo invisible. El coche avanzaba en silencio, recorriendo calles que parecían más vacías de lo normal. Sin radio, sin ruidos, solo el motor y la respiración contenida. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana. Marcelo respondió con una voz serena, pero que parecía tener espinas por dentro. Al único lugar donde los ricos aún recuerdan de dónde vienen. Tardaron más de 1 hora en llegar a la tal Alameda de las Magnolias, solo que lo que vieron no parecía abandonado. Altos portones de hierro forjado, jardines limpios, olor a jazmín y damasco en el aire, y una mansión inmensa, de arquitectura antigua, con ventanas que parecían observar en lugar de ser observadas. Ana quedó boquiabierta. ¿Todo esto es de él? Marcelo asintió. Es de él, y quizás un día sea tuyo también. La abuela apretó la mano de su nieta con fuerza. ¿Qué broma es esta? Pero él no respondió. Solo indicó la entrada de la casa. Dentro, el tiempo parecía detenido. Alfombras gruesas, cuadros con ojos que seguían, escaleras en espiral y un silencio que gritaba. Una anciana apareció de la nada, con ropa de seda y el cabello blanco como nieve recién caída. «La niña ha llegado», dijo sin sonreír. «Él está listo», y señaló una puerta al fondo del pasillo. Marcelo se inclinó. «Solo Ana entra». La abuela se levantó de un salto. «De ninguna manera. Ella no entra sola a ningún lado». Pero Ana miraba a la puerta como quien reconoce algo que nunca ha visto, como si el olor de la madera, el picaporte dorado y el suave sonido de piano que venía desde dentro despertaran recuerdos que no eran suyos. Caminó despacio, paso a paso. La mano extendida alcanzó la manija. Abrió, y del otro lado estaba el viejo de la plaza, solo que ahora vestido como un rey, en un trono sencillo, pero digno, con ojos que ardían de lucidez, y una fotografía en la mano. Ana entró, y él dijo: «Sabía que vendrías, hija mía». La niña se detuvo. La abuela se quedó paralizada, porque la foto en sus manos era de Ana bebé en brazos de una mujer que no era otra que la hija perdida de Teodoro. Y si eso era cierto, entonces Ana no era solo una niña del barrio, era heredera de un imperio y de una mentira. La sala era un santuario de recuerdos antiguos. En las paredes, retratos familiares, mapas con anotaciones a mano, velas encendidas como en un velorio que nunca terminó. El viejo, ahora limpio, bien arreglado, con los ojos profundos de quien ha visto demasiado, extendió la foto a Ana. «Ella era tu madre, y era mi hija. Desapareció hace 12 años, el día que me dijeron que tú habías muerto en el parto». La abuela entró con los ojos muy abiertos. «¡Eso es mentira! La madre de Ana murió en la inundación de 2 ríos, junto con el padre». Teodoro negó con la cabeza, despacio. «Le mintieron, doña Zulmira. Nos mintieron a todos». La foto temblaba en las manos de la niña. «¿Pero por qué? ¿Por qué lo ocultaron?». El viejo miró fijamente a Marcelo, que estaba de pie junto a la puerta, con el rostro duro como el mármol. «Porque alguien tenía que borrar el nombre de la heredera, y alguien de mi propia familia se encargó de eso». La tensión en la sala se podía cortar con cuchillo sin filo. Marcelo bajó la mirada. El silencio decía más que las palabras. Yo no lo sabía. Lo juro por todo», murmuró temblando. Pero Teodoro golpeó el bastón en el suelo, con rabia. «Sí sabías. Tú la entregaste. Tú borraste nuestra historia». Marcelo cayó de rodillas. «Yo solo quería protegerte. Ellos te iban a matar también». La verdad se estrellaba contra el suelo como vajilla rota. Ana retrocedió. La sangre hervía. Se helaba, luego volvía a hervir. «El pan que dio ayer
se transformaba en herencia, asesinato, mentira y poder. Pero antes de que dijera una palabra, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, con abrigo negro, entró sin ser anunciado. Lamento interrumpir, pero creo que tenemos un problema. Era el abogado de la familia Brandau, y en la otra mano llevaba un Nuevo Testamento. Uno que no incluía el nombre de Ana. El abogado era de esos que ya entran ganando. Traje a medida, zapatos que no tocaban el suelo, flotaban. Traía el olor a cuero caro y humo frío. Al ver a Ana, porció la boca en una sonrisa cínica, como quien ya sabe todo antes incluso de que comience la historia. Buenas tardes, señor Teodoro. Solo vengo a cumplir el protocolo. Usted firmó, hace 3 años, un Nuevo Testamento que ahora entra en vigor. Teodoro alzó los ojos, lentos pero firmes. Yo no estaba en mi juicio. Perdido, engañado, muerto por dentro. El abogado simplemente levantó la carpeta de cuero y sacó los documentos. 3 copias, firma reconocida, todo registrado. Y una firma inconfundible. Usted estaba en perfecta sanidad. Aquí consta que renunció a la herencia y transfirió todo a un único beneficiario. Marcelo Saleao Taballera vino Capers enseñó Tina. Yo nunca pedí eso, pero el abogado no estaba ahí para escuchar. Estaba ahí para confirmar, para enterrar, para asegurarse de que la niña pobre que dio el pan siguiera siendo solo eso. A partir de hoy, todo el patrimonio, acciones y bienes del señor Teodoro pasan a estar bajo el control de la Fundación Brandau, presidida, adivinen por quién, el señor Marcelo Brandau. Ana se levantó sin entender. Pero él dijo que todo era mío. El abogado ni se giró. La niña no está en los registros, no tiene ADN, ni acta, ni apellido. La abuela se enfureció. Eso es una estafa, es una trampa. Teodoro se levantó con esfuerzo de la silla, el cuerpo temblando de rabia e impotencia. Fui engañado, manipulado, destruido. Pero no voy a dejar que esto quede así. Marcelo, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. Yo no quería esto, lo juro. Pero ya era tarde. El abogado cerró la carpeta, seco. Lo que usted quiera, ya no importa. Todo está registrado. La única forma de revertir esto sería que la niña fuera legalmente reconocida como heredera. Y para eso, necesitaría una prueba. Teodoro se volvió hacia Ana. Sus ojos eran diferentes ahora. Ya no tiernos ni sabios. Estaban desesperados. El diario de tu madre todavía existe. Marcelo se sorprendió. ¿Qué? Está escondido. Y en él está todo. El nombre de ella, el embarazo, el motivo de la huida. Y los culpables. El abogado se adelantó, frío. Ese diario nunca apareció y si aparece ahora será considerado falso. Teodoro miró a Ana y dijo con firmeza. Pero tú lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, todo cambiará. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el viejo cayó de rodillas. Su cuerpo se estremeció. La respiración falló. Ana gritó. La abuela corrió. Marcelo se paralizó. Y el abogado simplemente dio la vuelta y salió de la sala. Teodoro estaba sufriendo un infarto. Y en sus últimas palabras, apretando la mano de su nieta con la fuerza de quien sostiene el mundo, susurró. En el sótano de la casona roja, detrás del piano. Y murió. El corazón de Ana no entendió, pero el mundo alrededor sí. La guerra por un nombre había comenzado. El velorio fue silencioso. Ningún periódico lo reportó, ninguna autoridad apareció. Solo Ana, la abuela, un puñado de empleados antiguos, y Marcelo, con el rostro empapado de culpa y pasado.
Pero el luto no tuvo tiempo de vivirse, porque esa misma noche, cuando todos se habían ido, Ana regresó a la mansión. Esperó a que la oscuridad dominara todo, entró por la parte trasera como quien invade un templo o el propio destino. La abuela quiso acompañarla, pero Ana dijo, «Si hay algo ahí, es para mí». Eso fue lo que él dijo. Zulmira solo besó la frente de la niña y le dio un crucifijo viejo. «Si oyes algún ruido, no corras, reza». Ana caminó despacio. Los pies apenas tocaban el suelo. El salón principal aún tenía velas del velorio. En la esquina, el piano antiguo. La mansión, de noche, era un animal dormido. Crujía, respiraba, gemía. Los pasillos parecían alargarse y los ojos de los retratos la seguían. Negro, inmenso y cubierto con una sábana grisácea. Ana se acercó, retiró la tela como quien revela una tumba. El piano parecía intacto, pero cuando presionó una tecla, un sonido estridente resonó, disonante, como si gritara. Detrás del piano la pared tenía una grieta, una pequeña compuerta camuflada bajo el rodapía, y allí, exactamente donde Teodoro había dicho, un gancho de hierro escondido entre tablas sueltas. Ana tiró. Un chasquido seco, y el suelo del salón se abrió. Una trampilla revelando una escalera antigua de madera podrida y olor a humedad. Abajo, solo oscuridad. Descendió con una vela en la mano. Cada escalón lloraba bajo su peso. El sótano era grande, lleno de muebles cubiertos con sábanas y cuadros volteados hacia la pared. Al fondo, un baúl rojo. Ana caminó hacia él, y al abrirlo no encontró oro ni joyas. Encontró cuadernos. Cuadernos con letras suaves, dibujos de niña, frases como: «Hoy sentí que el bebé pateó. La llamaré Ana. Si algo me pasa, espero que ella encuentre esto algún día. Marcelo sabe demasiado. Debo irme antes de que...». Las frases quedaban cortadas, pero era suficiente. Ahí estaba la prueba. Ana abrazó los cuadernos con fuerza, sentía el olor de su madre, el peso del pasado, el calor de algo que siempre buscó, sin saber su nombre. Pero al girarse, para subir, la escalera estaba rota. Alguien la había seguido. Alguien sabía. Y ahora, Ana estaba encerrada en el sótano, sola, con el diario de su madre y el miedo a la verdad. El sótano estaba oscuro, pero el miedo, ese era claro como sol de mediodía. Ana temblaba, aferrada a los cuadernos como quien sostiene la única cuerda que la mantiene viva. Cada sonido resolaba como trueno, el viento entre las rendijas, un paso imaginario, la madera que crujía sola. Arriba, la escalera partida. Alguien la había roto. A propósito. Y ella sabía quién. «Marcelo», susurró con la boca seca, porque solo él sabía del diario, solo él estaba allí ese día, solo él tenía todo que perder. Ana intentó gritar, pero la mansión era profunda, hecha para esconder, no para escuchar. El sótano era un secreto dentro de otro secreto. Arriba, Marcelo caminaba en círculos, con la respiración descompasada, el rostro rojo, los ojos apretados como si intentaran borrar lo que veían. El abogado lo había presionado. «Si ese diario sale a la luz, lo pierdes todo. Y no solo el dinero, pierdes el nombre, pierdes la libertad. Serás acusado de complicidad, falsedad ideológica y omisión». Marcelo negaba la cabeza. «Yo no quería esto. Yo solo ayudaste a desaparecer a la hija de tu hermano. Solo firmaste los papeles. Solo te beneficiaste del silencio. Pero el silencio tiene fecha de caducidad, y Ana era el grito que él intentó callar por años». Abajo, ella encendió otra vela. El fuego danzaba en las páginas del diario, y entre los escritos, un sobre más pequeño, más fino, con el escudo de la familia Brandao y una cinta dorada. Adentro,
Un documento escrito a mano por su madre. Si algo me sucede, declaro que mi hija Ana es la legítima heredera de lo que construí y de lo que me fue arrebatado. Que encuentre amor donde solo dejaron ausencia. Y la firma. Ana lloró. Pero fue allí, en ese suelo sucio y oscuro, que entendió que ya no era solo una niña, era la última memoria viva de una mujer silenciada. Y eso tenía poder. Escuchó un ruido arriba. La trampilla se abrió lentamente. Una sombra descendió. Marcelo, con un bidón de gasolina en la mano. No quería hacer esto, Ana. Pero tienes que olvidar. Tienes que desaparecer. Como tu madre. Ana se encogió, pero no retrocedió. Si quemas esto, estarás matándola otra vez. Ella ya murió y se llevó mi vida con ella. No, gritó Ana. Tú mataste tu propia oportunidad de ser alguien decente. Marcelo se acercó, abrió el bidón, derramado el líquido en el suelo, la vela temblaba. Bastaba una chispa y todo se volvería ceniza. Pero antes de que el fuego comenzara, algo inesperado sucedió. Una voz sonó en el sótano, fuerte, firme. Marcelo, baja eso. Era Zulmira, con una escopeta en la mano. Te advertí que si tocabas a esta niña vas a conocer lo que es una abuela de verdad. Marcelo se congeló. Ana corrió hacia ella, los cuadernos en el pecho. La abuela disparó un tiro al aire. El humo llenó el sótano. El eco despertó la mansión. Y el abogado, que esperaba fuera con el coche encendido, salió corriendo. Ese día, la verdad casi se convirtió en ceniza. Pero no lo fue, porque una niña con un pan en la mano ahora tenía toda la historia. Y eso, nadie iba a poder borrarlo. En la comisaría, el comisario se rascaba la cabeza, miraba los cuadernos, el documento firmado, las fotos antiguas. Tomó el sobre con el escudo como si fuera una bomba a punto de explotar. Esto, si es verdad, tumba a medio mundo, doña Zulmira. La abuela de Ana no parpadeaba. Es verdad. Si quiere comprobarlo, saque sangre de ella. Verá que la sangre es la misma. Aunque intenten esconderlo, la sangre canta. Ana, sentada en el banco, abrazaba sus piernas. Un policía le ofreció un vaso de agua. Ella lo rechazó. Lo único que quería era que todo terminara pronto. El comisario se volvió hacia Marcelo, que estaba esposado en una esquina de la sala. ¿Tiene algo que decir? Marcelo respiraba por la boca, sudaba. Los labios temblaban. Yo solo obedecí. Fue el abogado. Él lo planeó. Yo solo firmé. ¿Y por qué encerraste a la niña en el sótano?, replicó el comisario. Porque ella podía acabar con todo. La frase golpeó seca contra la pared y volvió como eco de culpa. El comisario se levantó. Responderá por privación de libertad e intento de destrucción de pruebas, ocultamiento de verdad documental y, miró a Ana, por el dolor que causó. Marcelo fue llevado. Y mientras salía de la sala, se volvió hacia Ana y dijo: «Perdóname, yo solo no supe perder». Ana lo miró, con una mirada que no juzgaba, pero tampoco olvidaba. No se puede perder lo que nunca fue tuyo. Al día siguiente, la ciudad amaneció con un nuevo titular. Niña del barrio es heredera de imperio desaparecido. Diario perdido revela crimen antiguo y escándalo entre los Brandao. Ana se volvió nombre de calle, de escuela, de conversación en la fila de la panadería.
Pero nada de eso importaba, porque ella solo quería dos cosas: justicia y paz. Y la justicia llegó con gusto. El juez leyó el testamento quemado, aceptó el documento escrito a mano y determinó que a partir de ese momento Ana sería reconocida como legítima descendiente de Teodoro Brandão y heredera legal de todo el patrimonio que él había donado, pero que, por cláusula de reversión, regresaba automáticamente a la sangre directa en caso de fraude. El abogado huyó del país. Marcelo, 15 años de prisión. Y Ana se convirtió en dueña de más que una fortuna, dueña de su propio nombre. Y eso vale más que cualquier herencia. Pero no se quedó con todo. Hizo algo que nadie esperaba. Donó la mitad de la fortuna. Creó una fundación con el nombre de su madre. Y con la otra mitad fundó una escuela. En el barrio donde todo empezó. Donde se dio un pan, y el mundo giró, y giró con gusto. La fundación nació pequeña, en un galpón olvidado del casco viejo de la ciudad, pero cargaba un nombre pesado: Instituto Clara de Ana, en homenaje a la madre que fue silenciada y a la hija que habló por las dos. En la entrada, una frase grabada en hierro: quien da lo que no tiene, da lo que es. El instituto creció rápido. La villa, antes marcada por el barro, ahora era recordada por la esperanza. Niños con uniforme nuevo, comida caliente, cuadernos llenos. Y pan. Pan todos los días, porque Ana nunca olvidó el día en que solo tenía uno y aún así lo compartió. En la sala principal, un retrato de su madre sonriendo con Ana en brazos, como el recuerdo que ella misma reconstruyó. Allí, ella atendía personalmente a las familias que pasaban por lo que ella ya había pasado. La gente decía que Ana no solo tenía dinero, tenía luz, y quien entraba en ese lugar salía distinto. Zulmira, ahora llamada cariñosamente Doña Zul, coordinaba la cocina. La comida tiene que tener alma, hija. Quien come solo para llenar el estómago sigue vacío. Marcelo, en la prisión, envió una carta. Pedía perdón. Decía que leía todo sobre el instituto en el periódico de la cárcel, que si pudiera volver al tiempo, también habría dado el pan. Ana leyó la carta. Lloró, pero no respondió. Porque el perdón no se exige, se vive. Un día, un niño flaco con el cabello parado apareció en la puerta del instituto, sucio, descalzo, con un saco de latas en la espalda. Miró a Ana y dijo: «Señora, ¿hay pan?» Ella sonrió. «Hay más que eso. Entra». El niño comió 3 pedazos, lloró sin hacer ruido y, antes de irse, preguntó: «¿Usted es rica?» Ana pensó. Miró alrededor. Los niños jugando, los ancianos bailando forró en la terraza, los libros abiertos, el olor del pan saliendo del horno. Y respondió: «No, estoy curada». Porque el hambre no era solo de comida, era de nombre, de voz, de futuro. Y ella, entre golpes y verdades, había vencido la ausencia. En el aniversario de fundación del instituto, Ana dio un discurso. No usó papel. Habló con el corazón. «Yo di un pan y recibí el mundo. Pero lo más hermoso es que nunca más tuve que guardar comida. Porque ahora todos los días alguien se sienta en nuestra mesa. Y la mesa nunca está vacía». El público le aplaudió de pie. Y su historia se convirtió en libro, película, conferencia. Pero ella siguió siendo Ana. Solo Ana. La niña que compartió el último pedazo. Y descubrió que el amor se multiplica.
Aún con el mundo a sus pies, Ana nunca se fue del barrio. Construyó una casa nueva en el mismo terreno donde creció, junto a la abuela, con los perros flacos, ahora gorditos, el fogón restaurado y las ventanas abiertas al mundo. Esta es la única mansión donde puedo respirar, decía. Y era verdad. La nueva casa tenía piso de cemento alisado, cortinas floridas y olor a café fresco cada mañana. No tenía lujo, pero tenía hogar, y eso era más que suficiente. Periódicos querían entrevistas, revistas ofrecían portadas. Un canal de televisión incluso prometió un reality show sobre la huérfana que se volvió millonaria. Ana rechazó todo. Mi historia no es espectáculo, es cicatriz. Cierta noche, una mujer llegó a la puerta. Ropa sencilla, ojos hundidos, voz casi apagada. «Este es el instituto». Ana asintió. «¿Puedo ayudarla?» La mujer dudó. Luego señaló a una niña pequeña que se escondía tras su pierna. «Mi hija no habla. Desde que su padre...» La voz se quebró. «Desde que desapareció». Ana se agachó. Quedó a la altura de la niña. «¿Cómo se llama?» La mujer no respondió. La niña tampoco. Entonces Ana extendió la mano con calma. «Está bien si hoy no quieres decir nada, pero si mañana quieres dibujar, bailar o solo sentarte aquí en el banco conmigo, empezamos por ahí». La niña tomó su mano, fría, pequeña, y sonrió. Al día siguiente, llegó dibujando. La semana siguiente, llegó hablando. En la tercera semana dijo bajito, «Pareces un ángel». Ana respondió, «No soy ángel, mi flor. Soy pan, que un día me dieron y hoy reparto». La noticia corrió otra vez, pero esta vez nadie gritó, porque quien tiene hambre aprende a hablar bajito. Y lo que Ana había creado ya no era un proyecto, era un refugio, un lugar donde la gente invisible se volvía presencia, donde los nombres olvidados se convertían en historias y donde un simple gesto salvaba una vida. A veces era solo un plato de comida, otras un abrazo. Pero lo más hermoso era que nada allí tenía que ver con dinero. Todo era sobre el cuidado. Y eso, el dinero nunca lo compró. Unas semanas después de la inauguración del nuevo ala del instituto, una biblioteca con libros donados por gente de todo el país, Ana recibió un sobre, amarillento, sin remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que reconoció al instante. Teodoro. Tembló por dentro. Se sentó en el banco de la terraza de su abuela, respiró hondo y lo abrió. Dentro, una carta, escrita a mano, fechada 2 días antes de su muerte. «Ana, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a lo peor. Y yo, por fin descansé. Pasé la mitad de la vida creando riqueza y la otra mitad intentando huir de ella. Descubrí que el poder no está en lo que tenemos, sino en lo que decidimos entregar. Tú entregaste un pan, hija. Un pan. Mientras yo entregué el corazón demasiado tarde. Perdóname por no haber estado, por no haber protegido a tu madre, por haber creído la mentira que me contaron. Pero debes saber que desde el momento en que ofreciste ese pedazo de pan a un viejo apestoso en la plaza, reconstruiste nuestra historia. Tú no solo eres mi nieta, eres la mejor parte de nuestra familia. Vive libre y cuando puedas, escribe tu propia carta, porque siempre habrá alguien que necesite saber que todavía vale la pena creer». La carta cayó de su regazo, llevada por el viento, pero ella sonrió. Esa misma noche Ana sacó del armario una caja de madera. Dentro guardaba los cuadernos de su madre, la partida con el apellido Brandao, ahora oficialmente reconocido. La primera foto del instituto
Y el pan. Sí, el pan, o lo que quedaba de él, un pedazo seco, petrificado, envuelto en plástico. Un símbolo, un milagro. Y junto a él, una nota escrita por ella misma. No olvidar de dónde vienes, nunca. Ana sabía que podía crecer más, abrir nuevos institutos, hacer viajes, mudarse de ciudad, pero también sabía que su misión no era esparcir su nombre, era esparcir sentido. Y allí, en el silencio de la terraza de su abuela, escribió su carta, la primera, dirigida a una niña que aún no conocía, pero que un día, como ella, tendría hambre, de comida, de amor, de verdad. En la villa, Ana era leyenda viva. Todos la conocían, todos hablaban de ella como quien habla de un santo de devoción. Pero cierto domingo, con cielo nublado y viento que soplaba raro, Ana no apareció, ni en el instituto, ni en su casa, ni a la panadería donde tomaba café a las 7 en punto. Doña Azul fue la primera en notarlo. Ana nunca llega tarde, ni a su propio velorio si tuviera uno. Llamó a su número. Llamó, nada. Fue a su casa. La puerta estaba cerrada. Todo en orden. Ningún signo de pelea. La tetera aún llena. El pan amanecido sobre la mesa y un billete del día anterior, dejado sobre el diario de su madre. Hoy necesito caminar sola. La villa se agitó. Los rumores empezaron a saltar como palomitas calientes. La secuestraron. Se llevó el dinero y huyó. Está enferma y no quiere que la veamos. Pero Doña Azul conocía cada silencio de su nieta, cada punto final, cada suspiro. Y sabía. Ana no huyó. Ana fue en busca de algo. Al final del día, la oficina de correos del pueblo recibió un paquete, dirigido al instituto. Dentro, un video. Era un pendrive sencillo, envuelto en un trapo de cocina. En el video, Ana, con el cabello recogido, sentada sobre una piedra, con el mar detrás y una mirada serena, de quien no debe nada. Habló con voz tranquila. No se preocupen por mí. Solo fui a reencontrar la pieza que faltaba. Dijo que necesitaba entender las ausencias de su madre, visitar los lugares que ella había escrito en los cuadernos, rehacer los pasos que fueron borrados, porque hay historias que no terminan con la verdad, solo comienzan con ella. Al final del video, sonrió y dijo, no me busquen, recuérdenme. En la pantalla apareció la imagen del instituto y la frase, el pan que das te lleva a casa. El video se volvió viral, pero nadie logró rastrear el origen, ni GPS, ni ubicación, nada. Doña Azul simplemente cerró la puerta, encendió una vela y murmuró. Ella no desapareció, se volvió viento. Pero todos sabían que Ana volvería a su manera, porque quien reparte pan nunca se va para siempre. El instituto siguió funcionando, más fuerte que nunca. Voluntarios llegaron de otras ciudades, personas que habían visto el video de Ana y decidido cambiar sus vidas. Médicos jubilados, profesores, cocineras, artistas, todos venían, todos se quedaban. ¿Y Ana? Ana se volvió mito. Contaban historias como si fueran milagros. Historias como, apareció en un pueblito del interior y enseñó a una niña a escribir el nombre de su madre antes de morir. Curó a una anciana solo con conversación, café y abrazos. Pero nada de eso venía de Ana. Venía de los demás, porque ella misma seguía en silencio. Doña Azul mantenía todo en orden. El portón pintado, los hornos funcionando, los cuadernos de la hija de Ana guardados en una caja fuerte
intactos. Sí, cuadernos. Porque antes de partir, Ana había hecho una última donación. Un proyecto para formar nuevas líderes, llamado Panes. Cada niña elegida recibía una carta, un pedazo de tela de la ropa de Ana y una misión. Comparte lo que tengas, aunque sea solo una palabra. Cierta mañana llegó una nueva niña, tímida. Llevaba en el cuello una cintita azul. Fue recibida por Doña Azul. ¿Cuál es tu nombre? La niña respondió con voz finita. Clara. Zulmira se congeló. El mismo nombre de la madre de Ana. ¿Quién te envió? La niña sonrió. Una mujer en la carretera. Me dio pan y dijo que viniera aquí, que ustedes me entenderían. Doña Azul se agachó y vio, prendido en la cinta azul, un papelito doblado, escrito a mano. Ella me recuerda, como tú me recordaste. Doña Azul lloró por primera vez desde que Ana se fue. Pero no era dolor, era alivio. Allí, delante de ella, estaba la prueba de que Ana ya no necesitaba volver, porque ya estaba en todas partes, en las manos de quien da, en los pies de quien camina, en el estómago de quien come, y en el nombre de quien finalmente existe. Ana lo dejó todo, pero no se llevó nada, ni hacía falta, porque su herencia no estaba en bienes, estaba en gestos. Años después, el Instituto Clara de Ana se convirtió en referencia nacional. Salía en los periódicos, en los libros escolares, en conferencias por todo el mundo. Recibió premios que ya no cabían en la pared, pero lo más hermoso era lo que no se veía. Era el silencio antes del café, el abrazo antes del baño, la paciencia antes de la alfabetización. Era el pan servido caliente aunque la cuenta de luz estuviera atrasada. Era el gesto. ¿Y la historia de Ana? Bueno, se volvió leyenda. Decían que ahora vivía en una aldea en el norte, donde ayudaba a una comunidad indígena a registrar los nombres de sus niños. Otros juraban que vivía en un monasterio, en silencio, rezando por los que nunca tuvieron voz. Incluso hubo quienes dijeron que había muerto, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Doña Azul, vieja, con los ojos más sabios que nunca, seguía sentada en la terraza, con la Biblia en el regazo y la tetera en el fuego. Cuando le preguntaban por su nieta, ella sonreía. Ana no desaparece, Ana solo cambia de forma. Y si alguien dudaba, ella señalaba. ¿Ves a esa niña allí, la que cuida el jardín? ¿O ese niño que hoy enseña música? Todos ellos son Ana, porque ella dejó un pedazo en cada uno. En la biblioteca del instituto, colgaron un cuadro nuevo, una pintura de Ana. Cabellos al viento, ojos serenos, un pan partido en las manos. Abajo, una frase que ella misma escribió en una servilleta antes de partir. Hay gente que nace para acumular. Yo nací para compartir. Y al lado, un botón antiguo. El mismo que se le cayó de su vestido el día que dio el pan al viejo en la plaza. Era solo un botón, pero lo decía todo. En la ceremonia por los 20 años del instituto, una mujer, muy parecida a Ana, apareció entre los invitados. Se sentó al fondo, no habló con nadie, observó en silencio. Al final, dejó una nota sobre la mesa de Doña Azul. El pan fue compartido, y ahora el mundo está un poco más entero. Zulmira cerró los ojos y susurró. Ahora sí, ella volvió. Porque el mundo gira, hijo mío, y a veces gira con gusto. Pero cuando gira alrededor de quien ama, deja de ser redondo y se convierte en hogar.